Bueno, muy bien, queremos agradecerle al doctor Diego Clavero, que está con muchísimo trabajo, indudablemente subdirector de Epidemiología Municipal, que nos ha venido a acompañar. Gracias, Diego. Muchas gracias. Diego, querido, ¿cómo estás? Bueno, ¿está bien que nos saludemos así? No estaría bien en este momento. Pero bueno, está muy bien. es parte de la forma. Mi querido doctor, Sí. 2 cosas, 3, 4. Estamos en psicosis en Argentina, en Córdoba, en el mundo, no sé, tal vez que en otros países sí. Es más de la cuenta, es tan grave como dicen. ¿Cuál es el cuadro para los que no sabemos absolutamente nada de esto? En primera medida queremos decir que es un virus emergente. En función de esto, todas las recomendaciones y la información que va surgiendo es dinámica. Entonces, en función de eso, por eso vamos a hablar después todas las acciones que se vienen tomando desde el municipio. Yo voy a hablar desde la parte que nos compete del municipio, a pesar de que estamos trabajando en conjunto con provincia. Al ser un virus emergente, las acciones son extremadamente dinámicas y van cambiando día a día. Lo podemos ver con la información que normalmente transcurre en los distintos medios gráficos o televisivos, que al día de hoy tenemos tanta cantidad de muertos, a la tarde tenemos otro, el día siguiente son distintos. Entonces, esto nos hace tener mucha previsibilidad y planificar estratégicamente lo que es el sistema sanitario. En pos de esto, lo más importante son todas las medidas preventivas que debemos llevar a cabo. Las acciones en función de lo que recién veíamos, que ustedes venían comentando, que cierran esto, por qué no cierran lo otro, tienen sus motivos y sus razones en función de que ciertos comités de expertos, ejemplo de los colegios puntualmente, que el ministro hoy en reunión, el ministro de Educación de Nación, Trota, junto con todos los ministros del país, y una comité de expertos, que son epidemiólogos e infectólogos, decidieron que en este momento, ahora, no es conveniente el cese de actividades escolares. Quizás mañana sí, como por ejemplo hay algunas actividades en el cual ayer estaban con su curso normal, al día de hoy fueron suspendidas. Ejemplos del municipio se suspendieron por instrucción del intendente y de la Secretaría de Salud, con la acción de las distintas secretarías que se está trabajando a través del COE, que se conformó el Comité de Emergencia Municipal. Se decidieron ciertas acciones, por ejemplo, el cierre de distintas actividades de convocación pública. Entonces, en función de eso, creo que provincia también en el día de hoy va a comunicar el cierre de algunas acciones públicas como son casinos, cines y teatros. Tengo entendido que esa publicación va a ser en el curso de esta tarde. Muy bien, muy bien. Está bien, por ese dinamismo del cual usted habla. Ahora yo le pregunto, estas grandes superficies comerciales como son los hiper, donde va muchísima gente, y hoy estaba desbordado porque la gente está con miedo de que cree que se va a acabar el alimento, entonces va y compra y todo. ¿No se puede contagiar ahí o en un shopping? Sí, digamos, al ser un virus que tiene una altísima tasa de contagio, lo que la población debe tener como información fundamental son las medidas preventivas. Las medidas preventivas son lo que el común denominador de la comunidad debe estar, digamos, en pleno conocimiento, y los medios deben ayudarnos fundamentalmente a esto. Si uno puede asistir a algunos lugares de convocatoria masiva como son los supermercados, pero si agarra el carrito, normalmente tratar de no llevarse la mano a la boca, después lavarse las manos. El lavado de manos simplemente tiene toda una técnica del lavado de las manos para la decontaminación en forma rápida. El uso del alcohol en gel, el lavado de las manos normalmente debe demorar entre 20 y 30 segundos. Hay técnicas puntuales. Entonces, uno debe asistir a esos lugares porque debe buscar sus provisiones por todo este periodo de tiempo que no sabe en la contingencia de la emergencia qué es lo que podemos pasar y estar hablando en el día de mañana. Vamos a empezar a ver que probablemente pueda haber desabastecimiento de alimentos, entonces la gente concurre, estamos viendo que está concurriendo a los centros comerciales de distintos lugares de la ciudad en busca probablemente de alimentos. Las cosas, como dijimos, son dinámicas, es un virus emergente y nosotros estamos en un proceso de planificación sanitaria para poder dar, digamos, respuesta ante la necesidad que surja. Lo que yo le quería preguntar es esto, viendo la tasa de personas infectadas en Córdoba, sí, y la tasa de infectados a nivel nacional, que hoy deben estar en cerca de 40 y pico, 50 personas infectadas de coronavirus. En Córdoba, muchos menos, porque incluso hay varias, son muy pocos los casos. Digo,
¿no se está alarmando demasiado o en realidad se espera que esto crezca mucho y lo que se está haciendo es tomar medidas para evitar ese crecimiento? Tal cual como lo decís, Marcelo. Normalmente estamos en la fase de contención. Hay distintas instancias dentro de lo que se llama las enfermedades emergentes y lo que son desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Estamos ahora en una fase de contención. Esto significa que normalmente la mayoría de los casos que están son importados, no tenemos circulación del virus. Podemos tener un caso por nexo directo, o sea, si viene un paciente que ha venido de zonas de riesgo, el familiar que está a cargo de cuidado puede comenzar en forma de sintomatología, pero no tenemos detectada la circulación ciudadana todavía del virus. Entonces, en función de estos, las medidas y las acciones van siendo dinámicas en función al acontecimiento de la vigilancia epidemiológica que acontece. Doctor, concretamente, si una persona de la que nos está viendo tiene un síntoma mañana, esta noche, a la madrugada, ¿a dónde acude? ¿A qué número llama? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Está con todo? ¿Le duele la cabeza, el ojo? ¿A dónde va? Queremos transmitir esta tranquilidad a la población puntualmente. El Ministerio de Salud de Nación ha dado un número que es el 0800 222 1002, opción 1, en el cual ahí se canalizan todo lo que son consultas a la ciudadanía. Pero también por una resolución, el Ministerio de Salud de Nación dictaminó de que la consulta de llamada sea el 107. Entonces estamos tratando de coordinar acciones desde el municipio, con provincia y nación, fundamentalmente en un call center que pueda evacuar la consulta diaria de este tipo a la ciudadanía. Ejemplo, el 107 tiene y está abocado a sus acciones sanitarias, puntualmente a la urgencia y a la emergencia. Y al día de hoy nos estamos viendo saturados dentro del sistema de salud municipal del 107 con llamadas puntualmente de consulta. Entonces, hoy en el COE, en el Comité de Emergencia Municipal, hemos dispuesto la articulación de estas distintas áreas y distintas secretarías para poder dar respuesta y comunicación eficiente a la ciudadanía ante la necesidad de este tipo de consultas. ¿Y los hospitales en Córdoba están preparados? Supongan que salir alguien, ¿a dónde va? ¿A dónde lo llevan? Le comento. Hay dos circuitos de articulación en que estamos trabajando en una mesa en conjunto entre la municipalidad, la Secretaría de Salud de la municipalidad y el Ministerio de Salud. Hemos conformado una mesa en conjunto. Estábamos en un proceso de vigilancia de dengue y se hablaba también de coronavirus. En función de los acontecimientos, estamos trabajando ya en una mesa paralela en función exclusivamente para coronavirus. Los hospitales de la Municipalidad de Córdoba, el Hospital Príncipe de Asturias, el Hospital de Urgencia y el Hospital Infantil están preparados y están acondicionados en función del protocolo que ya la Secretaría de Salud de la Municipalidad ha dictaminado, y cada una de las estructuras del municipio ha puesto un funcionamiento acorde a su modalidad prestacional, ya sea del primer nivel de atención, como los centros de atención primaria, que la municipalidad tiene 100, la Dirección de Especialidades Médicas y los hospitales, incluido el Hogar de Ancianos Padre La Mónaca, que también es de entidad municipal. En función de esto, cada una de las unidades de la Secretaría de Salud tiene su protocolo que está estipulado desde el protocolo general que el municipio adhiere a provincia y provincia adhiere a nación, y después se adecua en función a la idiosincrasia de la funcionalidad operativa de la prestación de salud de cada uno de esos centros. Los lugares desde el municipio son el Hospital Infantil para la parte pediátrica y el Hospital Príncipe de Asturias para el adulto. Ante la necesidad de que haya que derivar un paciente, se lo deriva al Hospital Rawson, que es el de referencia de provincia, del segundo nivel, y al Hospital de Niños. Y provincia ha acondicionado un lugar en el aeropuerto ante la necesidad de pacientes que arriban de afuera para tener ahí la contingencia de la evaluación del paciente. El que no presente los síntomas irá normalmente a control de cuarentena, y el que tendrá síntomas va a ser trasladado por los móviles. ¿Qué le dan para salvarle la vida a alguien que le descubren que tiene coronavirus y no está lavado? ¿Qué le dan? A ver, usted es médico, yo caigo ahí, le digo, doctor, tengo todo esto. ¿Qué me dan? Al día de hoy el tratamiento es sintomático. Volvemos a decir de nuevo, como es una enfermedad emergente, podemos decir los síntomas que la enfermedad nos dan un signo de que nos marcan de que estamos ante esa presencia. Por ejemplo, el paciente tiene fiebre, que es fiebre alta, tos, dolor de garganta, y cuando la enfermedad evoluciona, normalmente como tiene impacto respiratorio, es una neumonía.
ese cuadro normalmente es el que más alarmante, en el que nosotros tenemos que evaluar y no minimizar los El tema es que son las cosas de una gripe. La gente dice comúnmente una gripe, pero no es una gripe común. ¿Ah? Es un poco más fuerte. Digamos, tiene otro impacto. La gripe, normalmente, el virus de la influenza A o B tiene otra repercusión, que la puerta de entrada es normalmente nasal y tiene más, sobre todo, agüita en la nariz. Este tiene impacto directamente a nivel respiratorio. ¿Y la gente qué hace? Digamos, cuando tenga eso, ¿qué hace? ¿Y usted con qué le dan? El tratamiento es sintomático. Digamos, si el paciente está con fiebre, daremos un antitérmico. Si el paciente está con dificultad respiratoria y requiere, acorde a su compromiso clínico, internarse, irá a una internación, ya sea en el nivel de prestaciones municipal o a nivel de la provincia. Y si el paciente requiere esa internación con mayor complejidad asistencial en función de su compromiso respiratorio, necesitará un cuidado intensivo y estará acorde al equipamiento que el paciente requiera sin necesita entrar en ventilación mecánica. Quería decir algo más. Sí. En función de esto, la municipalidad, por instrucción del intendente y a través de la Secretaría de Salud, ya se ha estado planificando y puesto en marcha los protocolos de todas las instituciones municipales. Ha habido compra de insumos médicos para dar cobertura y prestación a todas estas atenciones que se requieran ante la necesidad de que el sistema sanitario se vea con una mayor afluencia de consulta o de asistencia. Se han hecho nuevamente compras de respiradores, se ha duplicado la capacidad ante una eventualidad. Preferimos estar bien preparados ante una contingencia emergente en función de una necesidad que no sabemos cómo puede evolucionar, tener los recursos disponibles de equipamiento, de infraestructura, de insumos. Inclusive se ha suspendido la licencia al personal sanitario de la municipalidad en función y en pos de que pueda estar presente ante cualquier de este tipo de eventualidad. Preferimos no usar los recursos, pero todo va a estar en función del dinamismo que pueda tener normalmente esta contingencia y esta enfermedad emergente. El coronavirus ha tapado al dengue. ¿Es tan grave el coronavirus como el dengue? El dengue, un mosquito en cada una de 3 casas, es gravísimo, lo que por lo menos se ha informado. Sí. ¿Nos olvidamos del dengue a causa de esto o también le ponemos atención ahí? No, hay que ponerle atención. Creo que han empezado a desviarse el interés de la comunicación, pero el dengue está con nosotros, es preocupante. Los niveles de los casos que se están comunicando, el Ministerio de Salud de provincia, junto con la Secretaría de Salud de la Municipalidad, estamos trabajando en conjunto, la decía en una mesa fundamentalmente de dengue, y vemos que normalmente este comité del cual provincia hace anuncio todos los martes, el Ministro de Salud, el doctor Diego Cardoso, comunica a la prensa el seguimiento de los casos. Hemos visto que desde una semana a la siguiente los números prácticamente se duplicaron. Ambas son enfermedades virales, tienen comportamientos distintos, tanto desde el punto de vista clínico como epidemiológico, y sobre todo esto es importante la prevención. Si hablamos puntualmente de dengue, podemos decir, en este momento estamos a prácticamente una semana, 10 días se espera normalmente para la época de Pascuas, de Semana Santa, el pico máximo del brote. Esto está previsto, se pensaba de esta forma porque se dice desde la OPS que va a ser el brote que va a tener mayor impacto desde el punto de vista de Latinoamérica del último tiempo. Gravísimo. Sí, ¿en función de qué? Vamos a dar datos para que más o menos se pueda entender. Normalmente cuando se dice que hay un índice aédico, o sea, un índice de mosquitos del 5% para abajo, es muy poco probable que pueda haber un brote. Estamos en el testeo, que esa es una competencia de una acción que tiene provincia en función del testeo de la cantidad de mosquitos que hay. Hay un índice aédico del 25%. Imaginemos de 5 a 25 en qué instancia estamos normalmente en la ciudad, y eso es lo que nos habla de que el brote es inminente y que va a tener un alto impacto puntualmente. Si hablamos de dengue, tenemos que decir que es una enfermedad puntualmente viral, pero netamente el mosquito tiene un comportamiento puntualmente domiciliario. Tenemos que ir ahí a la concientización de la gente, a educarla y que nos puedan acompañar. Desde el punto de vista sanitario, nosotros hacemos todas las acciones
desde diciembre de la Asunción hemos intensificado todas las acciones preventivas y de promoción y prevención. En función de esto nosotros hemos estado del municipio en la terminal de ómnibus haciendo educación, repartiendo folletería, dando repelente de la producción propia de la farmacia municipal. Hemos hecho acciones educativas en los parques educativos, en los natatorios, en el cierre de la escuela de verano en el Parque San Martín con acciones con los chicos. Estamos en acciones con los colegios, los 37 colegios municipales en un plan de acción de educación y promoción para los niños. ¿Faltó fumigación, doctor? ¿Faltó fumigación? Ese es un tema muy importante que le quiero comentar. La gente normalmente solicita que fumiguen. Si podemos decir que pudiéramos poner a la ciudad de Córdoba en una nube de humo en el cual la fumigación dijéramos que todos pudiéramos respirar y que no vamos a tener más dengue, es un mal concepto. La gente pide normalmente que se fumigue. Le voy a dar una información que esto la gente necesita saberlo. Existen dos tipos de fumigaciones, que es la fumigación pesada y la fumigación liviana. La fumigación pesada es la que se hace normalmente por la calle, tiene un tipo de máquina y produce un tipo de nube. Sí. Y la fumigación liviana... El humo ese que sale. Exactamente. Y la fumigación liviana es domiciliaria y peridomiciliaria. El mosquito, ¿cuándo se fumiga? Se fumiga en el día de hoy cuando hay un caso positivo. Nosotros lo determinamos por la serología que nos informa el Laboratorio Central de Provincia. Entramos en el proceso de vigilancia epidemiológica y hacemos acción en conjunto entre la municipalidad y provincia. En función de esto, se accede a la zona donde está el caso del paciente con serología y se hace la fumigación en 8 manzanas alrededor y la fumigación liviana domiciliaria y peridomiciliaria. Normalmente este es el dato importante. La fumigación pesada, que es la que la gente necesita ver en la calle, tiene un índice de volteo del mosquito adulto solamente del 20 al 30%. Pero lo importante es que nosotros podemos poner a toda la ciudad en una nube de producto químico para fumigar, vamos a bajar solamente un 20 o un 30%. Pero ¿cuál es lo importante de esto que hay que tener conciencia la población? Es el huevo que queda, que la mosquita hembra, que es la que pica, que es la que vive adentro del domicilio, la que se alimenta de la sangre del ser humano, pone el huevo. Entonces tenemos que evitar todo lo que acumule agua. Larvitas. Exactamente. Esta pasa de huevo a larva, de larva a pupa y de pupa a mosquito. El mosquito normalmente tiene una capacidad de vuelo que no llega a los 200 metros, entre 0 y puede llegar a 200 metros, pero es netamente domiciliario. Vive detrás de la cortina, debajo de la cama, bajo el ropero. Entonces, si nosotros logramos combatir al mosquito, el que está dentro de nuestro domicilio, y hacer acciones complementarias de prevención en función de dar vuelta el balde si lo tenemos, de que el florero no tenga agua, reemplazarlo por arena para que esté la arena húmeda, hacer todo lo que es el descacharreo que el común de la gente dice que ahora está todo en función de lo que se llama saneamiento ambiental, que son acciones complementarias en función del desmalezado. ¿Por qué? Porque el mosquito macho vive y se nutre normalmente de los jugos vegetales. Entonces, en función de esto también desmalezamos. Todas esas acciones complementarias nos ayudan puntualmente a una enfermedad que es netamente prevenible, que la tenemos en nuestra casa. ¿Se cura el dengue? ¿Se cura rápidamente si lo detectan a tiempo? Sí, el dengue es una enfermedad viral, el que también tiene tratamiento sintomático. Los síntomas del dengue son fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolores articulares y puede tener tipo de erupción en el cuerpo. Es lo que se le dice normalmente la enfermedad quebrantahueso, porque produce inmensos dolores musculares y articulares. Cae. Exactamente, que eso al paciente lo imposibilita deambular, en el cual tiene que tener asistencia para poderse hidratar. Esos son en cuestión de los síntomas. Es una enfermedad que tiene tratamiento sintomático. Al día de hoy, en las Américas hay 4 tipos de virus, 4 variedades, 4 serotipos que se dice, del 1 al 4. Nosotros tenemos circulación el 1 y el 4. ¿Cuándo es más compleja la enfermedad en su manifestación clínica? Sobre todo cuando pica el paciente que ya ha tenido previamente dengue. Claro. Entonces ahí la enfermedad tiene mayor riesgo y mayor... O sea, esa persona puede contagiar mucho más que el que incluso lo está teniendo el dengue. No, son conceptos distintos. Quien padeció por primera vez dengue y tuvo, supongamos, dengue 1 y se infecta con otra serología del dengue, tiene probabilidad de tener mayor
complicación durante la enfermedad. Claro, Es lo que puede hacer una modalidad de dengue, que es el dengue hemorrágico. No significa que es el paciente con... La modalidad de contagio, ¿dónde está en la prevención? Este es otro concepto que debemos transmitir. Si el paciente tiene normalmente el virus y está contagiado de dengue, hay que tener todas las medidas de precaución. Ese paciente tiene que tener las medidas de barrera. Normalmente el paciente tiene que quedar en el domicilio en un sistema de bloqueo, de aislamiento, evitar todo, poner todas las que son acciones de bloqueo, como son, por ejemplo, teras mosquiteras. Normalmente a los niños protegerlo con un tul, ponerse mecanismos de barrera como manga larga, o ponerse repelente en función del repelente, ya sea el naranja o el verde, en función del instructivo, el tiempo de recambio normalmente para ponerse el repelente. Podemos poner la tableta, el espiral, sacar el florero. Todo lo que sirva. Yo la última que le quiero hacer, y vuelvo al coronavirus. Sí. Tomar mate. Darse la mano, darse un beso, ¿qué onda? ¿Cómo es eso? Ahora, ¿qué se recomienda? Las recomendaciones al día de hoy es normalmente evitar lo que es el saludo social, normalmente en lo que sea, ya sea darse la mano, el abrazo, el beso. La Iglesia, como usted lo decía hace un rato, ha prohibido normalmente que durante el momento de la paz se den un beso. Tratar de tener una distancia normalmente de 1 metro, porque es la distancia, normalmente la macrogota puede llegar a producir el contagio. Normalmente lavarse las manos para el manipuleo de alimentos después de salir del baño, cuando uno toca o está en algún lugar de repartición pública, ya ha tenido un contacto con pasamanos o lo que fuera, no llevarse la mano a la boca. Lavarse las manos frecuentemente entre la manipulación de alimentos al salir del baño. Teniendo esas precauciones es muy poco probable el contagio. No significa que no lo vayamos a tener. Esas son las mayores recomendaciones puntualmente. ¿Mate? No. El mate no. El mate se puede puedo tomar el mate termo, tener yo mi mate y no convidarlo. Entonces, de esa forma... Cada uno tiene su mate. Exactamente. Doctor Clavero, muchísimas gracias por haber venido. Sumamente claro. De mucha utilidad para nosotros y fundamentalmente para los televidentes. ¿Sí? Mi querido director, vamos a la pausa. Cuando volvamos comenzamos a leer mensajes.